Nuestro ADN nos impulsa a luchar por mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen esperanza. Somos FICMAG, un centro de investigación y diagnóstico con experiencia en biología molecular, pionero en medicina de precisión para enfrentar el cáncer. Generamos conocimiento de la más alta calidad y excelencia científica para comprender mejor el impacto y la dinámica del cáncer, aportando en la eficacia del diagnóstico y el tratamiento a través de la medicina genómica. Desde el 2008, apostamos por talento altamente capacitado, con amplia experiencia en ciencias de la salud como biología molecular, bioinformática, genética, genómica y oncología. Un talento que desarrolla grandes investigaciones y procesos analíticos y logísticos innovadores, que se traducen en miles de años de vida sumados gracias al éxito de los tratamientos personalizados. Un gran logro, producto de nuestra experiencia, innovación, conocimiento y tecnología, que nos ha llevado a ser galardonados con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, que nos motivan a seguir invirtiendo en avances tecnológicos y continuar en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer. En FICMAG estamos comprometidos con el bienestar del paciente y entendemos que cada persona es única. Por eso nuestro enfoque en terapias dirigidas nos permite orientar el tratamiento adecuado para cada caso y así reducir el impacto, aportar calidad de vida y transformar la ciencia en esperanza. Inicialmente, el doctor Luis, que se encuentra de forma remota, estará acompañándonos, estará haciendo una introducción del tema y presentando todas las bases de la leucemia. Y seguidamente entraremos en algunos casos clínicos que discutiremos, donde abordaremos y esperamos generar una discusión bastante nutritiva en términos académicos. Muchas gracias, buenas noches, doctores, y sean bienvenidos. Buenas noches para ti, todo un placer estar acá. Muchas gracias. Doctor Alejandro, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por esta grata invitación y esperemos que sea tan nutrida la discusión para la audiencia como se espera. Así será. Doctor Luis nos debe estar escuchando de forma remota, entonces es a quien le vamos a dar en este momento la conexión para que pueda iniciar entonces con la primera parte de el Genomic Tumor Board del día de hoy. Ok, gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y espero que esta sea una reunión que nos abra, eh, digamos, el espectro acerca de la investigación adecuada y estratificación del riesgo en pacientes con LLC. Luis, tú me dices siguiente, yo te voy pasando los slides. Eh, bueno, lo primero que hay que decir cuando hablamos de la estratificación o el uso de nuevas. Pues digo nuevas porque es algo que en Colombia, digamos, es relativamente reciente, es definir en dónde vamos a utilizar esos nuevos estudios para poder, ya sea hacer un diagnóstico de una enfermedad, estratificar el riesgo o hacer el seguimiento en la respuesta de una enfermedad. Y bueno, las pruebas de secuenciación secuenciación nuevas, NGS, pues son pruebas que han venido abriéndose un campo muy importante en estas tres fases de la evaluación de la enfermedad, de las enfermedades neoplásicas. Entonces tenemos que primero pues hacer un resumen de qué vamos a tratar y en este caso vamos a tratar este tipo de tecnología en pacientes con leucemia. Recordemos que la leucemia es un grupo heterogéneo de malignidades hematológicas que se caracterizan por la presencia de ciertas anomalías que dan lugar en las células normales a la enfermedad y tienen además una característica molecular distintiva. La leucemia linfocítica crónica es la leucemia más frecuente en Occidente. Se estima que hay 4.6 por 100.000 casos por año. Es una enfermedad que se presenta especialmente en las personas de edad avanzada y es muy rara o menos frecuente en pacientes menos de 45 años. Por lo tanto, se ha estimado que menos del 10% de pacientes tienen menos de esta edad. Corresponde al 1% de todos los cánceres y se produce por una proliferación clonal y una acumulación de células B maduras, típicamente CD5 positivas que proliferan tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, el ganglio linfático y en el vaso. El evento leucemogénico primario ocurre en la célula multipotencial.
Siguiente, por favor. Bien, esta es una enfermedad en la cual la célula tumoral pues genera unas interacciones importantes con su microambiente, lo que le permite no solamente sobrevivir, sino también reproducirse. Y es importante entender esto porque los tratamientos en este tipo de enfermedad van dirigidos a disminuir la proliferación y la supervivencia de las enfermedades. Ya que estamos reunidos, queremos aprovechar en poder hacer una discusión de los casos clínicos, que a la final es lo que más nos enriquece. Trajimos 5 casos clínicos muy variados, donde vamos a dar la información clínica resumida y nos vamos a dedicar a esto que hemos mencionado, que es poder mirar cómo el perfilamiento genómico nos puede ayudar en cada uno de estos pacientes. Entonces vamos a comenzar con el primer caso. Es un paciente masculino de 76 años que tiene confirmado por citometría de flujo en sangre periférica un trastorno linfoproliferativo de células B maduras, una leucemia linfocítica crónica, que es el tema apasionante que nos reúne hoy, que al examen físico está en buen estado general, ECOG 1 con adenopatías cervicales y axilares, esplenomegalia a 2 centímetros del reborde costal izquierdo, con leucocitosis de 51.330, linfocitosis de más de 33.000, anemia con hemoglobina de 9.8, plaquetas en límite inferior de 156.000, con buena función renal hepatobiliar sin lisis tumoral en el contexto de un paciente que es obeso, hipertenso, diabético mal controlado, con dislipidemia mixta, con hipotiroidismo, con EPOC con sobreinfecciones recurrentes, ya que fue fumador bastante pesado. Entonces, en este contexto de este caso clínico, pedimos el perfilamiento genómico y obtenemos un resultado de una trisomía 12 y detectamos reordenamiento de las cadenas pesadas, es decir, hay una mutación en esas cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, confirmándonos, o la conclusión que nos da en el estudio es que esto se asocia a un bajo riesgo o a un pronóstico favorable por esas mutaciones de la región variable del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Pero yo te quería preguntar, Andrés, tú con este análisis de la mutación perdón, con esta trisomía 12 informada, ¿quedarías del todo tranquilo para decir que es un pronóstico favorable? ¿O esa trisomía 12, qué información nos está aportando en este caso? Definitivamente el panorama cambia. Sí, a pesar de que tenemos sí IGBH mutado, que ya sabemos que tiene un mejor pronóstico, definitivamente el hecho de que aparezca la trisomía del cromosoma 12 ya de forma independiente genera un cambio como tal en el perfil genético de este paciente y obviamente el comportamiento clínico de la enfermedad. Desde mi área, lo que uno sabe claramente que este tipo de trisomías ya generan, bueno, algo, lo que se conoce aquí, bueno, ya es clasificado como un pronóstico intermedio, o sea, ya no es tan favorable como cuando se mencionaba solamente la IgHV mutada, sino que el hecho de que tenga la trisomía ya cambia ese perfil y aumenta, o sea, ya no es tan bajo riesgo, sino que ya empieza a pasar a algo intermedio, a un nivel intermedio. Definitivamente, este factor es totalmente independiente a cómo está el nivel de mutación de la IGHV. Y Alejo, ¿tú qué opinas? Ujú. Cuando teníamos la información de las cadenas mutadas, uno tiende a pensar que podría tener alguna chance de respuesta a la quimioinmunoterapia, pero la trisomía 12, en ese riesgo intermedio que nos dice Andrés, empieza a decir que tal vez esa respuesta a la quimioinmunoterapia no sea tan buena. ¿Cómo impactaría eso tu decisión de tratamiento? Bueno, yo creo que son muchos puntos a tener en cuenta. Digamos que el objetivo es presentar el caso con la claridad que el paciente tiene una indicación de tratamiento, ¿sí? Hay que partir de ese hecho porque pues en sí, en eso pues vamos a basar nuestra decisión. Sin duda alguna, en aquellos pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica y que no tienen indicación de tratamiento porque no tienen citopenias inmunes, porque no tienen esplenomegalia masiva, no tienen un componente nodal significativo, síntomas B,
y el punto de la duplicación del recuento linfocitario que es discutible. De todos modos, hay que tener en cuenta eso en primer lugar. En segundo lugar, y me alegra mucho que se proponga este tipo de ejemplos clínicos, porque estamos habituados y sabemos qué hacer eventualmente ante la presencia de variantes genéticas asociadas a 17p-TP53. Lo tenemos claro. Sabemos que estos pacientes y en las guías se reconocen como los pacientes que tienen alto riesgo y estamos habituados también a ver los reportes del estado de mutación de IGHV, ya sea positivo o negativo, siendo un reflejo ese estado de mutación de IGHV el hecho que el linfocito clonal de la leucemia linfocítica crónica que tiene el paciente haya cruzado o no el centro germinal. Pero ¿qué hago con los otros 28 genes que me representa el panel de secuenciación de siguiente generación? Y creo que es una de las preguntas clave que hacemos los hematólogos en la práctica clínica. Y en este momento nos vemos abocados a ver este tipo de reportes en los que si bien tenemos una IGHV mutada, es un linfocito clonal que cruzó el centro germinal, que tiene fenómenos de hipermutación somática, que teóricamente podría responder a técnicas de quimioinmunoterapia, que sería más fácilmente reconocible por el sistema inmunológico, pero tenemos un paciente que tiene una trisomía del 12 y que tiene CARRAS. Entonces, vámonos un poquito más hacia hilar delgadito y uno allí tiene que entrar a discriminar qué ha pasado con los pacientes que tienen este tipo de variantes genéticas dentro de los escenarios de investigación clínica. ¿Qué significancia tiene esto? Y si uno se retoma a los experimentos de CLL9, CLL10, CLL11 y extrae aquellos pacientes que tenían estas variantes genéticas y que fueron sometidos a tratamientos con quimioinmunoterapia basados en protocolos con RFC. Estos pacientes van muchísimo peor que los pacientes que de forma aislada, teniendo solamente trisomía del 12 y teniendo KRAS, NRAS o BRAF, eran sometidos a este tipo de tratamientos. Los pacientes que tienen esta carga mutacional tienen una prácticamente nula probabilidad de responder a quimioinmunoterapia convencional y, muy preocupantemente, tienen una probabilidad menor de respuesta a inhibidores de BCL2. Entonces, probablemente yo en estos pacientes, ¿qué utilidad tendría en cuenta para este caso específico? Yo creo que este paciente debe ser tratado con un BTKI. Sí, sin duda alguna, a pesar de no tener P53 y a pesar de ser mutado de IGHV, porque si lo someto a una quimioinmunoterapia, probablemente lo único que le voy a añadir es toxicidad. ¿Sí? Y si lo someto a un tratamiento finito basado en anticuerpos monoclonales anti-CD20 e inhibidores de BCL2, probablemente su respuesta va a ser o una supervivencia libre de progresión muy corta y muy probablemente, además, que es otro punto muy preocupante, voy a presionar la aparición de variantes somáticas que van a cambiar notablemente el riesgo y que eventualmente pueden estar relacionadas incluso con eventos desfavorables en la historia natural de la LLC. Y con un agravante si tenemos en cuenta los elementos clínicos, y es que este paciente estaba con EPOC, con muchas sobreinfecciones, o sea que colocarle esa quimioinmunoterapia y o esos tratamientos que generen más inmunosupresión podría empeorar ese componente. Entonces tú lo has dicho, que tu elección posible en este caso sería un inhibidor de tirosinquinasa. Pero entonces recordemos que era un paciente hipertenso, diabético, mal controlado, dislipidémico, obeso, hipotiroideo. ¿Eso cómo te llevaría a perfilar dentro de los IBTK? Bueno, pues yo creo que hay un punto antes de pasar a la decisión del tratamiento y es que nosotros como hematólogos primero tenemos que saber pues la interpretación que le damos a estas pruebas, pero tenemos que conocer también de forma muy profunda y muy específica cuál es la naturaleza del panel. Ujú. ¿Sí? Y cómo vamos a interpretar estas pruebas. Probablemente en este caso, y adelantándome a la respuesta que me solicita Henry sobre esta pregunta, yo me inclinaría mucho más a tratar a este paciente con acalabrutinib o con sanubrutinib, teniendo en cuenta que no existe una contraindicación absoluta para tratar al paciente con ibrutinib después con los datos que tenemos hasta el momento. Lo ideal es hacer una evaluación cardio-oncológica integral, determinar el diámetro auricular. Yo habitualmente hago en mi consulta rutinaria Holter electrocardiográfico de 24 horas para estos pacientes,
porque de todos modos sí, una valoración cardio-oncológica integral desde el principio me va a permitir a mí determinar pues cuáles son los riesgos a futuro y a posteriori que tiene un paciente y muy probablemente me inclinaría por acala, por zanubrutinib en primera instancia. Ya la decisión de asociarlo o no a anticuerpos monoclonales, creo que pues, de pronto nos tendríamos que dirigir a cada uno de los estudios, específicamente en acala, dirigirnos a qué fue lo que sucedió en el Elevate-TN, donde los pacientes que tenían la asociación de obinutuzumab iban un poco mejor en términos de supervivencia libre de progresión. Pero creo que pues tenemos estas opciones dependiendo de la disponibilidad que haya en el medio en el que esté. Yo me inclinaría probablemente en este caso a no tratar al paciente con anticuerpos monoclonales, que tiene POC, Tiene riesgo de tiene el riesgo de infecciones. infecciones y todo lo demás, y muy probablemente lo dejaría en una monoterapia con un BTKI, dentro de los cuales, de acuerdo a la estimación del riesgo cardiovascular, pues determinaría probablemente de forma más favorable a Cala o Sanubrutinib, dependiendo de la disponibilidad. Pero ahorita sí, y quisiera que Andrés de pronto nos especificara, pues, cuál es la naturaleza de este panel y qué nos permite discriminar este panel de secuenciación de siguiente generación. Y voy a un punto específico, y es que normalmente nosotros como hematólogos, pues no nos involucramos en los procesos del laboratorio clínico, del laboratorio de histopatología, de pronto algo, pero en el laboratorio de genética y biología molecular pasamos tangencialmente, ¿sí? Como los IGHV no mutados por el centro Sí. germinal. Entonces, ¿cuáles son las características de este panel? ¿Qué profundidad de detección tiene y qué nos permite detectar un panel cualitativo de secuenciación de siguiente generación como el que estamos viendo? Bueno, definitivamente paneles como este, es como el de Sofía Didier, que ya tú lo estabas mencionando, tiene un pool de genes muy relacionados con lo que tiene que ver con la generación como tal de la LLC, además de poder identificar algunas trisomías. Él está básicamente enfocado en esta enfermedad, en buscar realmente cuáles son esos drivers, cuáles son esas mutaciones claves que se pueden encontrar en este tipo de patologías, principalmente, ¿sí? Si bien él tiene de hecho una sensibilidad bastante elevada y podemos identificar realmente variantes mejor, con una frecuencia bastante baja, es importante lo que estás diciendo, que es totalmente cualitativo, ¿sí? No es cuantitativo, es cualitativo, entonces nos permite generar un porcentaje, ¿sí? De variantes genéticas que se pueden encontrar en un pool celular. Bien, pero entonces digamos que en ese sentido es claro que el panel está dirigido para que el hematoncólogo pueda tomar entonces inicialmente esa decisión. De pronto algo que se mencionaba anteriormente, bueno, ustedes identificaban básicamente el perfil mutacional de IGHV y con eso se empezaban a tomar algunas decisiones. Se miraba P53, se iban tomando otras decisiones. Aquí entonces ya se van incluyendo otros elementos adicionales para poder arrancar con esa, perdón, con esa decisión inicial. Pero digamos que ese es como tal el objetivo y el alcance del panel. Bien, entonces poder identificar algunos otros procesos, alguna otra subclonalidades que están allí involucrados, seguramente no es el objetivo de este panel, ¿sí? Para eso habrán otros paneles que sí pueden permitir esto, pero él está digamos que su performance está muy bien hecho para poder hacer esa identificación inicial. Y pues en este caso, que es un muy buen ejemplo, haber identificado la trisomía 12 fue crucial porque bueno, cambia un poco el panorama del paciente, sí, de tener aquel buen pronóstico y dejarlo un poco más claro, o sea, pasar ya a un riesgo intermedio donde se van a tomar seguramente otro tipo de acciones terapéuticas que pueden ayudar, obviamente, a la sobrevida del paciente, sí. En efecto, y yo creo que es además fundamental reconocer que pues, este panel en Ujú. específico, que creo que es el que en su mayoría está disponible Así es. en la mayoría de los centros y que es el panel al cual hemos tenido acceso durante los últimos 2 años aproximadamente, tiene un carácter cualitativo, no tiene una utilidad en términos de estimar la profundidad de la respuesta, no tiene una utilidad real en seguimiento de la enfermedad residual medible, Ujú. más allá eventualmente de podernos dar información acerca de términos de términos en porcentajes
digamos que de depuración mutacional, y entra en juego allí la necesidad de nosotros como clínicos de familiarizarnos con qué es un BAF. Totalmente. Y pues quisiera de pronto también, Andrés, que nos explicaras un poquito Claro que sí. qué es BAF y cuál es la interpretación que le debemos dar a esto. Yo creo que es más sencillo verlo en modelos como P53, pero para Claro. este tipo de variantes genéticas también tiene utilidad. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es crucial también aquí como que quede muy claro que los paneles tienen ciertos diseños que generan, o sea, con unos objetivos muy claros y que responden a preguntas claras que ellos han, bueno, que sus casas matrices han generado. Entonces, por eso pueden ser muy buenos para cierto tipo de o análisis y no tanto para otros. Entonces, yo creo que es importante siempre, como lo estás diciendo, respetar el alcance de cada uno de los paneles. Dentro de los resultados que se encuentran, que entregan, por lo menos en perfil mutacionales, pues tenemos la frecuencia de la variante alélica, ¿no? Que se da en términos de porcentaje. Y entonces acá uno puede encontrar diferentes valores, aquellos valores que están arriba del 30%, pues uno ya empieza a tener una inclinación germinal, ¿sí? Ya sea en estados homocigotos o heterocigotos, dependiendo del porcentaje, ¿no? De BAF que podamos encontrar. Si uno encuentra que hay una pérdida de heterocigosidad, pues puede encontrar un BAF elevadísimo cercano al 100 o solamente en estados heterocigotos que van a estar entre 30 y 60%, bueno, dependiendo del autor, pero estará allí arriba de 60. Debajo de estos valores uno empieza a identificar que son variantes somáticas que fueron apareciendo con con el tumor, fueron apareciendo durante el desarrollo como tal de la entidad patológica y que pues obviamente esto va generando una visión totalmente diferente, si es muy distinto a estas variantes de origen germinal que van a generar una consejería genética que necesitamos revisar algunas cosas adicionales a estas que son somáticas, ¿sí? Debajo del 1% ya podemos empezar a buscar un poco de clonalidad, aquellas chips que pueden estar apareciendo, que pueden tener otra importancia clínica, dependiendo del caso, dependiendo de la mutación. Sí, esto es Sí. fascinante porque realmente es algo que previamente no estimábamos que Ujú. existiera siquiera o que no teníamos en el panorama, y es la presencia de defectos en la hematopoiesis clonal de los pacientes que tienen neoplasias linfoides B y mucho menos en los pacientes que tienen neoplasias linfoides B de bajo grado, en donde es supremamente importante saber interpretar el BAF de la variante genética detectada, porque eso nos puede ayudar a estimar si existen o no variantes de línea germinal. Así es. Por otro lado, términos como CNVs, SNVs también es supremamente importantes, digamos, dentro del punto de la estadificación, reestadificación y seguimiento de estos pacientes cuando se sospecha algún tipo de evolución clonal. Pero es algo que previamente no considerábamos que existiera en la LLC. Y es que estos pacientes también tienen una carga epigenética importante y pueden tener alteraciones en la hematopoiesis clonal dentro de todo este espectro. Como ustedes ven, con solo un caso fácilmente nos podríamos quedar acá conversando toda la noche, pero para tener variedad en los análisis genómicos vamos a pasar al caso 2. Sin embargo, este caso nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Hicimos la reflexión de la trisomía 12, de la importancia del alcance y profundidad de las pruebas, introducirnos en términos como BAF, esta frecuencia de la variante alélica, creo que es muy importante. Entonces vamos con el siguiente caso. Es un paciente masculino de 73 años, también con confirmación de leucemia linfocítica crónica por citometría en sangre periférica, en un estado funcional ya no tan bueno como el anterior, ya el examinador ya cree que puede estar llegando a un ECOG 2, regular estado general, miren que sus condiciones ya clínicamente no son tan óptimas como el anterior, en mayor carga de adenopatías generalizadas, tanto en las áreas que son al alcance de la palpación como por las tomografías, tenía tanto por encima como por debajo del diafragma de enopatías. La hepatomegalia no era muy marcada, pero se percibía a 1 centímetro del reborde costal, y la esplenomegalia era más significativa a 4 centímetros del reborde costal, una leucocitosis de más de 45.000, linfocitos de 35.900, anemia en rango de 10,2, trombocitopenia moderada en rango de 96.000, sin afectación hepatobiliar, con algo de afectación en su función renal, con una creatinina de 1,37.
que tal vez a esos años no es tanta, pero le permitía depurar bien esos asobados, sin presentar lisis tumoral. En el contexto de un paciente con sobrepeso, hipertensión, tenía extrasístoles supraventriculares, dislipidemia, expensas de colesterol, esteatosis hepática y antecedente de consumo de alcohol. Entonces, en el contexto clínico de este paciente, pedimos el perfilamiento genómico y nos informan dos variantes detectadas a nivel de ATM y las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas no mutadas. Entonces, ya, y eso es lo que queremos agregar a esto, ya cuando sabemos que las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas están no mutadas, conocíamos que eso se asocia a un pronóstico desfavorable. Pero quiero preguntarle a Andrés, ese informe que nos dan de esas dos variantes detectadas en ATM, que allí las pueden ver en la parte de arriba de interpretación de las mutaciones, ¿qué información adicional nos agrega a lo que ya nos está diciendo las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas no mutadas? Bueno, Henry, yo creo que aquí podemos empezar de pronto haciendo un recorderis rápido. ATM es un gen muy interesante, es un supresor tumoral involucrado en reparación de ADN. Y si bien él es crucial en medicina de precisión, sobre todo en otros tipos de cáncer, mama, ovario, próstata, también tiene un papel muy relevante en otros tipos tumorales. Y la LC no escapa a esto. A pesar de que, bueno, no se ha puesto como un driver dentro de la LC, sí es un factor genético muy importante. Hoy en día, bueno, varias guías ya lo han clasificado como bueno, un gen que cuando hay mutaciones patogénicas, como pueden observar allí, sobre todo la segunda, triptófano 2638, el asterisco, que quiere decir que se genera un codón de parada, con lo cual se genera una proteína truncada, no funcional. Pacientes que tienen ya este perfil de IGHV no mutado, más mutaciones en ATM, genera un peor pronóstico. Entonces se ve que la OS disminuye, la TTFT también termina siendo más corta. Entonces no es un buen pronóstico. Le agrega un poco más de, digamos que, de empeoramiento al caso. Aumenta un poco el riesgo en este tipo de pacientes. Sí, estamos de acuerdo, claramente, de lo que teníamos antes, que solo teníamos información de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas y de lesión de 17P, tener estos paneles genómicos que nos amplían la información y llegar a un reporte de este ATM, sí nos impacta, como dice Andrés, un desenlace como estos, como ya muy bien lo explicó, sí tiene impacto en la sobrevida global, libre de progresión, tiempo libre de tratamiento, tiempo al siguiente tratamiento. Entonces, ya para elegir tratamiento, Alejo, ¿cómo impactaría eso tu decisión? ¿Eso qué conducta te podría llevar en el contexto de este caso que revisamos? Bueno, varios puntos. Lo primero, y lo mencionas, Henry, no es el caso, pero es supremamente importante no conformarnos con hacer el FISH para la deleción de 17P. Bueno, el primer punto es el punto de la no mutación de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Y es un punto clave. Si uno se remite a las guías de práctica clínica, realmente una característica supeditada en segunda instancia posterior a haber mirado P53. Entonces, digamos que uno mira P53 y después de mirar P53 mira IGHV. Si tiene IGHV no mutado, pues esto es un reflejo que el linfocito clonal no ha cruzado el centro germinal y que como tal no ha sufrido un fenómeno de hipermutación somática. ¿Y esto qué importancia tiene? Luis lo alcanzó a mostrar en su primera diapositiva. Es supremamente fundamental, por ejemplo, la interacción con las nurse-like cells, ¿sí? Que son básicamente monocitos macrófagos tisulares que se encargan inicialmente de hacer y dirigir todo el ataque a la membrana, pero que están literalmente hipnotizadas por las inmunoglobulinas mutantes que generan los linfocitos clonales. Cuando tenemos una IGHV no mutada, las inmunoglobulinas de superficie que generan los linfocitos de la leucemia linfocítica crónica son inmunoglobulinas anormales, no reconocibles ni por el sistema retículo endotelial,
ni son reconocibles por las células que pueden activar el complejo de ataque a la membrana, y digamos que en términos generales no son reconocibles por el sistema inmunológico. Por otro lado, cuando tenemos un IGHV no mutado, las probabilidades que tiene un paciente de responder a técnicas de quimioinmunoterapia son no malas, son pésimas o nulas. Y esa es la cantidad de pacientes que vimos durante décadas, que eran sometidos a tratamientos con protocolos con RFC y que posteriormente, además de no responder, recaían y hacían transformaciones de Richter o otro tipo de neoplasias, con el agravante que quedaban inmunoparéticos, hipogamaglobulinémicos, y pues terminaban muriéndose de algún tipo de infección dentro del contexto de la progresión de la enfermedad. Entonces, realmente tener un paciente con IGHV no mutado es un problema no menor que hay que tener en cuenta, y que ya en ese momento es per se una variable predictiva de manejo. Ya de entrada yo no voy a postular a este paciente para recibir una quimioinmunoterapia. Llámese RFC, R-CHOP-like, que todavía de pronto hay algunos lugares en el mundo Lamentablemente. en el que se sigue utilizando. Tampoco bendamustine con rituximab o anticuerpos monoclonales, y realmente este paciente tiene que ir rápidamente a una terapia, idealmente con un inhibidor de tirosina quinasa de Bruton. Ahora, tener ATN, y es, digamos que continuando con el punto que habíamos mencionado previamente. ATM es un gen que, si ustedes recuerdan, históricamente está relacionado con ataxia telangiectasia, ¿sí? Cuando se tiene una mutación de los dos genes, una mutación bialélica de ATM, es probable que se encuentre ataxia telangiectasia. Pero dependiendo de la carga mutacional de ATM, lo que sí está claro es que ATM se asocia con una alta carga de alteraciones epigenéticas, con un defecto primario en los mecanismos de reparación del DNA, con una mayor probabilidad de hacer ganancia de variantes somáticas. Y si hacemos más presión colocando la inmunoquimioterapia a estos pacientes, pues muy probablemente va a ser una bomba explosiva en la que vamos a inducir que estos pacientes hagan más P53. Es una discusión que hemos tenido por años. ¿Qué paciente tiene más probabilidad de llegar a presentar alteraciones en P53? Y la incidencia de alteraciones de variantes genéticas sin sentido en P53 es muchísimo mayor en los pacientes con IGHV no mutado que son sometidos a quimioinmunoterapia. Y por eso esa decisión es crucial, porque ATM literalmente tiene una significancia clínica específica en términos de daños en los mecanismos de reparación del DNA. Y por lo tanto, mi interés como clínico va a ser el de inducir en la menor probabilidad el hecho que este paciente vaya a hacer ganancia de variantes somáticas en un escenario de alta carga epigenética. Entonces, por eso yo muy probablemente me inclinaría en este paciente, además que tiene falla renal, ¿sí? Por no utilizar ni quimioinmunoterapia. Por supuesto, les confieso acá, yo no utilizo quimioinmunoterapia en LLC desde hace más de 10 años. Sí, y todos los pacientes son tratados con medicamentos dirigidos a blancos terapéuticos específicos, y es lo que hemos venido haciendo en nuestro centro ya desde hace mucho tiempo. Pero en este caso específico, yo tampoco pensaría que el paciente sea candidato ni a una terapia pues, basada en BCL2, y eventualmente creo que ahí habría un punto a discusión que es específico con el paciente en cuanto a si el paciente desea una terapia finita o no finita, muchos otros aspectos, también el aspecto cardiovascular, pero probablemente yo me inclinaría en este paciente en dejarlo con una terapia no finita, indefinida, basada en inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, rogando que en el tiempo no vaya a ser ganancia de variantes somáticas que no solamente son dependientes, por ejemplo, de mecanismos de alteraciones en BTK, sino que también pueden llegar a ser reflejo de otras mutaciones que rodean la vida del receptor del linfocito B y que pueden atentar en contra de un curso favorable de la vida de los pacientes que tienen este tipo de patologías con esta ganancia
o con esta presencia de alteraciones genéticas en ATM. Importantísimo y crucial el papel de ATM, como vemos, y la importancia de uno poder reconocer, o sea, es bonita la integración desde la parte molecular a la parte clínica. Si nosotros no conocemos el rol importante que tiene ATM o este tipo de moléculas que están involucradas en procesos de reparación de ADN, pues fácilmente se van a ir quedando fuera del panel. Y yo solamente me enfoco en lo que me interesa, pero llamarlos, creo que el mejor ejemplo que hace es este, ¿sí? De por qué es importante que esto siempre se conecte, ¿sí? Debemos conocer muy bien la célula para poder saber qué es lo que va a pasar con el paciente. Y si yo no sé cuáles son los procesos moleculares y si hay algo de que se quede por fuera, pues finalmente puedo tener una respuesta o una respuesta que uno no espera. Correcto. Yo creo que allí hay un punto clave que toca Andrés y que es uno de los mensajes que yo le quisiera transmitir al panel de asistentes, y es que el trabajo multidisciplinario y la correlación clínico-patológica y molecular es absolutamente fundamental para hacer este tipo de diagnósticos y de Ujú. estadificación. Yo como clínico debo procurar tener una relación con el bioinformático, que va a ser la interpretación de estas pruebas. Porque, por decir algo, y estamos empezando a ver esto, es una cantidad de información que te puede arrojar este tipo de paneles. Digamos que este es muy específico Ujú. para leucemia linfocítica crónica e incluye solamente genes relacionados con ello, ¿sí? O con Así linfoma es, linfocítico sí. de célula pequeña. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, si este paciente tuviera BCR-ABL? ¿Sí? ¿Cuál es el grado de interpretación y de correlación clínica que yo voy a tener con esto? Pues realmente no es mucho. ¿Sí? Y muy probablemente puede llegar a tratarse de hallazgos incidentales dentro de este escenario. Entonces también yo creo que es muy importante que el clínico se involucre no solamente en el proceso del diseño de estas pruebas, sino en la correlación, la objetivización de las mismas pruebas dentro del escenario de toma de decisiones clínicas. Y realmente es un escenario en el cual, por ejemplo, para la toma de decisiones deberían estar involucrados el hematólogo o el hematólogo oncólogo con el genetista, el bioinformático, el hematopatólogo, citometristas de flujo, especialistas, si es que existen, digamos que dedicados exclusivamente a clonalidad del receptor del linfocito B, que sería la forma de hacer el seguimiento de la enfermedad residual medible, aunque es muy discutible este desenlace de MRD negativo en el LLC, realmente es hacia donde nos vamos a dirigir. Los médicos nucleares, radiólogos, fisiatras y todas las especialidades relacionadas para la toma de una decisión mancomunada en conjunto con los deseos del paciente. Creo que no es fácil articular este tipo de equipos. Seríamos más de 13 especialidades o ramas de la medicina relacionadas, pero sería la forma adecuada para tomar una decisión de esto. Y sobre todo en este punto sí creo que es muy importante que nosotros como clínicos nos empapemos de qué es esto, que leamos muy bien las características operativas de los paneles que estamos solicitando, porque no se trata solamente de pensar en que sí, quiero NGS. Se trata de saber cómo voy a utilizar esta herramienta para tomar la mejor decisión para mi paciente. Por eso la importancia de estos espacios de discusión, ¿no? A veces llega el panel y no se hacen este tipo de discusiones y yo creo que hoy en lo que llevamos de la discusión con estos casos, nos vamos empapando, como dice Alejo, mejor de la metodología que subyace a estos paneles, de la información que nos brinda, de cómo interpretarla y podrían surgir muchas cosas como lo que tú dices, de cómo analizar esas mutaciones que pueden ocurrir a lo largo del tratamiento, pero por motivos de tiempo y para poder avanzar, pues vamos a continuar allí con el siguiente caso para que podamos tener el tiempo de hacerlo. Entonces, el siguiente caso, masculino también, 77 años, adenopatías generalizadas, esta vez la esplenomegalia es mucho mayor, 8 centímetros, hepatomegalia también nada despreciable de 3 centímetros sobre el reborde costal derecho. Y noten que acá la citometría de flujo, pues no la voy a leer toda para no alargar el caso, pero no nos informa una LLC como los otros dos anteriores, típica, sino lo que antes llamábamos como una leucemia prolinfocítica B, ahora una leucemia linfocítica crónica con características histológicas agresivas, con una leucocitosis menor que en los otros casos,
cerca de 19.000, linfo cerca de 15.000, pero sí con anemia de 9,1, sí trombocitopenia moderada de 56.000. Y ustedes pueden ver que el resto del panel bioquímico no está tan alterado, excepto porque la proteína C reactiva muestra un fenómeno inflamatorio importante que estamos acostumbrados a ver en estas neoplasias. ¿Cuáles eran sus antecedentes? Hipoacusia, glaucoma bilateral, artrosis, úlcera duodenal, alérgico a la penicilina, exfumador. La transfusión fue ahorita en el marco pues, de su cuadro actual, o sea que la anemia, estamos viendo ahí de 9, es aún más severa, sino que estaba transfundido reciente, con un ecocardiograma que si bien algunas personas solo se limitan a ver la fracción de eyección y hubieran dicho 63% está muy buena, nótense que tiene una falla cardíaca, sino que tiene la fracción de eyección preservada, tiene disfunción diastólica, tiene aumento de la presión de llenado ventricular, tiene dilatación moderada vía auricular, valvulopatías moderadas leves, hipertensión pulmonar leve, o sea que tiene una falla cardíaca, solo que tiene la fracción de eyección preservada. En el contexto de ese caso, entonces nos llega este resultado del panel. Tiene no montadas las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que era la información que veníamos teniendo antes de tener estos paneles de NGS, pero vuelve el tema, y este ya hemos avanzado un poco. El anterior caso, el primero, solo tenía la trisomía del 12. Nótese que la trisomía del 12, ahí bien lo pueden ver ustedes, contiene a Carras, y por eso mencionamos un poco la discusión. Pero ahora, aparte de la trisomía 12, claramente nos reportan una variante detectada en Carras, missense, como ven allí, con una frecuencia y con una clasificación patogénica, que yo quiero preguntarle a Andrés, ¿qué impacto tiene, adicional a lo que habíamos discutido ahorita de la trisomía 12, que ya habíamos entrado un poco el tema, cuando ya nos informan esta variante Carras y esta mutación en particular? ¿Qué nos aporta adicional? Bueno, definitivamente creo que ya lo estábamos comentando hace un poco atrás acerca de esa combinación de estas tres rasgos genéticos, ¿no? Entonces tenemos las cadenas pesadas de la inmunoglobulina no mutada, hay una trisomía en el cromosoma del cromosoma 12 y adicionalmente una variante patogénica en cada raza. Ese conjunto, esas tres ya es muy claro que en este caso ya se espera un curso de una enfermedad mucho más agresiva con menor supervivencia en comparación con pacientes que presentan otro tipo de alteraciones. O sea, esa triada termina siendo ya, está claramente estudiada y claramente demostrado de que tiene un muy mal pronóstico. Entonces el riesgo está mucho más elevado. Agradecer a todos los que han hecho comentarios en el chat, agradecer al doctor Juan Carlos Serrano, que ha estado haciendo comentarios y dando sus aportes muy valiosos en el chat. Y la doctora Melania Abreu te hace una pregunta, Andrés, y es, considerando el alcance de la detección por el GS, ¿podríamos utilizar el mismo panel para seguimiento de respuesta al tratamiento y mínima residual por el porcentaje del BAF? No, bueno, eso ya mencionábamos de pronto un poco en la discusión hace un rato, pues en este caso el alcance es claro de este tipo de paneles y digamos que no está para el MRD, que no, o sea, ese no es su objetivo. Importante Entonces, dejarlo claro, es por eso importante cuando dejarlo vi la claro. pregunta lo Me pareció quería muy mencionar. acertada en este momento, sí. Entonces realmente él tiene unos alcances, está diseñado para otras cosas, pero no para este tipo para dar este tipo de respuestas. Entonces claramente no tiene ese alcance. Como ya el tiempo se nos Sí. va cortando un poco y tenemos que acelerar, ¿qué impacto tendría este? Mira que este caso es un poquito diferente, ya no es solo la trisomía 12, sino que te informan esa variante de la mutación Carras. Adicional a lo que dijiste ahora, de lo que te lleva a tomar decisión de tratamiento, creo que este es el caso típico que tú estabas relatando ahora, o sea, Así. estabas adelantándote a esta situación, que el paciente que impacto en la supervivencia, impacto en el tiempo de la progresión, impacto a la resistencia de la quimioinmunoterapia y más preocupante aún, a que tenga pobre respuesta a los inhibidores de BCL2. Entonces, acá, primera y segunda línea, porque esta ya te adelantaste con la primera. Entonces, ¿cómo manejarías la secuenciación de tratamiento en este caso?
Bueno, muchas preguntas y es un caso pues, bastante característico. Digamos que voy a ir por puntos. Lo primero es en cuanto a la clínica. De nuevo, la toma de decisiones tiene que ser muy cauta. Esta es la forma en la que se presentan lo que los pacientes que antes conocíamos como leucemias prolinfocíticas B, que hoy en día, digamos que ya han desaparecido de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud como tal y que se deben clasificar como leucemias linfocíticas crónicas histológicamente agresivas o digamos que dentro de este contexto como leucemias linfocíticas crónicas aceleradas. Y ese tipo de reportes ustedes lo pueden llegar a encontrar, pero ya digamos que si se utiliza la terminología correcta, no se denominaría como una leucemia prolinfocítica B. Estos pacientes, digamos que en efecto, son pacientes en quienes el segundo hit que lleva a que se presente la evolución clonal se presenta antes del centro germinal, en etapas evolutivas mucho más tempranas de la ontogenia del linfocito B. Y eso caracteriza su naturaleza, son mucho más agresivos, tienen un riesgo muchísimo mayor de hacer transformaciones de Richter y tienen una probabilidad nula de responder a la quimioinmunoterapia. Entonces, de entrada, si yo tengo pues, este tipo de histología y en el escenario de una IGHV no mutada, realmente no consideraría usarlo, ¿sí? Una quimioinmunoterapia. Por otro lado, la valoración cardiológica, cardio-oncológica es supremamente fundamental. Yo les invitaría, además de todo esto que está representado en el ecocardiograma, es muy importante mirar el diámetro de las aurículas y establecer el diámetro específicamente antes de considerar cualquier tipo de tratamiento. Además de esto, solicitar y exigir que les expresen el strain longitudinal global, porque también esto tiene un factor predictivo de toxicidad, primordialmente a exposición a quimioterapia, pero también ha sido relacionado con toxicidad cardíaca relacionado con BTKIs, específicamente con ibrutinib. Y ya en cuanto a lo que tiene que ver con la toma de decisiones, creo que queda claro que estos pacientes tienen un riesgo extraordinariamente alto. Estoy en un escenario que si bien no es P53, es más o menos lo mismo, ¿sí? En términos de riesgo de transformación de Richter, en términos de riesgo de resistencia, en términos de tiempos muy cortos de terapia a siguiente línea. Y este paciente tendría que estar dentro de una monitorización absolutamente estrecha. Probablemente la primera línea que yo utilizaría en este paciente, sin duda alguna, sería un BTKI. Y teniendo en cuenta las características del ecocardiograma y todo lo demás, utilizaría probablemente un BTKI que tenga un menor riesgo de toxicidad cardíaca, sin suspenderlo en el tiempo y con una monitorización seguida. Ahora, lograr negativización de trazas de la enfermedad con BTKIs realmente con las técnicas que conocemos es imposible. Y tendríamos que hacer realmente un proceso bastante complejo de aislamiento de los linfocitos clonales que pueden llegar a ser cadáveres circulantes y hacer secuenciación del single cell DNA para mirar si tienen activación de los genes relacionados con actividad del ciclo celular y pues diferenciar de aquellos que se encuentran en G0 y que están muriendo lentamente y que son cadáveres circulantes. Entonces, realmente sería imposible. Ahora, si yo utilizo, y haciendo un paréntesis aquí en este escenario, este paciente, una terapia que vaya a lograr una profundización de la respuesta, como por ejemplo A plus B o venetoclax con anticuerpos monoclonales o alguna otra terapia en la que busque ese tipo de respuesta, el seguimiento y respondiendo de pronto el punto de la pregunta de la respuesta molecular no debería ser con este panel, porque este panel realmente no me va a reflejar ni siquiera la probabilidad de depuración mutacional. Realmente el seguimiento de la respuesta debería ser con clonalidad. Llámelo un ensayo tipo ClonoSeq o MySeq, que es el que se está haciendo en este momento en Europa. Y en cuanto a la segunda línea, Henry, estamos en problemas. Y estaríamos en serios problemas en este caso. Porque ¿qué alternativas tendríamos en el caso que este paciente no respondiera a ibrutinib, zanubrutinib o acalabrutinib en primera línea? Podríamos intentar darle una exposición que necesariamente y ante este escenario muy probablemente va a ser supremamente corta con inhibidor de BCL2 y anticuerpo monoclonal. Podríamos intentar un ciclo de G venetoclax
pero eventualmente yo creo que la supervivencia libre de progresión también va a ser muy corta, con un riesgo extraordinario de ganancia de variantes en P53. Y si yo tuviera acceso a un inhibidor no covalente de BTKI, probablemente sería lo que yo intentaría hacer desde un principio, o mejor aún, intentar darle CAR-T, que realmente pues en este momento no están pues, incluso mundialmente disponibles en escenarios del primer mundo, pero probablemente sería la conducta que yo tomaría en un caso como este. Bueno, estos son casos reales, ¿no? Todos, ninguno de estos casos ha sido ficticio acá para montar la actividad, todos son casos reales. Y en la vida real, en el centro inicial donde fue diagnosticado, lo habían interpretado, digamos, como la clasificación antigua, o sea, algo les hizo enfocar más para dar R-CHO. A mí me llega con 3 ciclos de R-CHO y efectivamente sí habían mejorado las adenopatías, las megalias, la linfocitosis, pero a mí me llega ese reporte de panel genómico, y yo le dije, lo voy a traer a un panel de expertos porque yo creo que eso es una falsa ilusión de la quimioinmunoterapia. ¿O tú quedarías tranquilo con esa aparente respuesta que están presentando a la quimioinmunoterapia? No, no solamente no quedaría tranquilo, sino que me preocuparía mucho, porque pues recordemos que el compuesto de estas politerapias son todos agentes que interactúan directamente con el DNA. Ante una carga mutacional tan grande como la que tiene este paciente y unos riesgos tan enormes como los que tiene este paciente, yo lo único que hago con la quimioinmunoterapia es hacer presión sobre la emergencia de nuevos clones, de nuevas variantes genéticas. Sí, A mí me corrigen constantemente los sí, genetistas para que me exprese en términos de variantes genéticas y no mutaciones, pero bueno, nos entendemos. O sea, son variantes genéticas que antes conocíamos como mutaciones, pero yo antes quedaría supremamente preocupado, Bueno, porque realmente el papel de la quimioterapia en estos escenarios no va más allá de citorreducción, ¿sí? De citorreducción transitoria. Pero si a eso le sumamos los riesgos de utilizar agentes alquilantes, antimicrotúbulos, antracíclicos, realmente el riesgo sería extraordinario. Y un estamos, punto, además, adicional de este caso, y que es una de las premisas que tenemos que tener en cuenta en medicina, este paciente tenía una anemia severa cuando lo conociste. Y el tratamiento de las citopenias paraneoplásicas asociadas a las neoplasias linfoides debe ser el tratamiento de la neoplasia linfoide. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune y de la trombocitopenia inmune en el escenario de la leucemia linfocítica crónica debe ser el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. estamos de acuerdo totalmente, en esa situación, pero entonces no queremos confundir de que cuando mencionamos que queremos paneles que nos permitan un seguimiento cuantitativo en el tiempo, es para aquellos casos complejos que necesitamos ese seguimiento en el tiempo, es el ideal. Pero miren cómo este panel cualitativo que tenemos nos ha aportado en los 3 casos que hemos mencionado, hemos tenido un beneficio tan importante de información que nos puede, brindar. Nos informan que estamos no, de tiempo. estamos bien. ¿Sí? Hay un punto. Alcanzamos a discutir el claro, además que es un caso importantísimo el que viene ahora, muy, muy interesante. Yo quería hacer un comentario rápido, algo que ya estabas mencionando, de la importancia de, bueno, de que mucho se siente, o sea, que sea todo un panel multidisciplinar a la hora de ver un caso, porque es importante manejar todos los conceptos para poder emitir, digamos que, el mejor juicio y tomar la mejor decisión. Y de hecho, bueno, venía algo que estaba bueno, que tenía en mente acerca de la mutación que vimos de ATM, que justo se correlaciona con un muy buen comentario que hace alguien que en este momento nos está viendo. Y es que más allá de mirar estas mutaciones que hay en ATM, que pueden ser patogénicas, que ya lo mencionamos, que terminan generando un problema como tal en la funcionalidad de la proteína, él se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11, y entonces claramente aquí uno puede ir y mirar, de hecho, un poco más, mirar un poco más delgado, e ir a identificar realmente la deleción en la banda 22-23, que es donde está este gen, porque se sabe claramente que deleciones en 11q
pues termina generando un peor pronóstico y una menor sobrevida. Entonces, de hecho, no solamente la mutación, sino también la ausencia de la región, que ya es ir mucho más al fondo, mirar como tal la secuencia, pero para esto necesitamos entonces el bioinformata molecular que pueda entregar esta información un poco más depurada. Lo que tú decías, cuando hacemos paneles, que este panel pues es supremamente importante y bueno, como vemos, muy, muy aplicable a LLC, termina generando mucha información. Y Ajá. si yo no sé organizar esta información, depurarla y entregarla de la mejor forma, pues terminamos ahogados. Y obviamente si se entrega información un poco más bruta y no con tanto análisis, pues el hemato-oncólogo no va a tener mucho para hacer. Entonces creo que es crucial siempre que se dé un trabajo fuerte a nivel informático, de que haya una comunicación muy cercana para que todos podamos entender y obviamente para que se tome la mejor decisión para el paciente, que estamos hablando de vidas. Yo me quiero remontar en este punto a, bueno, dos comentarios al respecto. El primero es que la enfermedad residual medible, la negativización de la enfermedad residual medible en leucemia linfocítica crónica todavía no es un desenlace que, digamos, que debamos perseguir en la práctica rutinaria. Es un escenario que se está buscando en algunos estudios clínicos, pero con paradojas tan grandes como encontrar que los pacientes de alto riesgo molecular y citogenético, ojo a esto, tienen mayor probabilidad de alcanzar negatividad de la enfermedad residual medible que aquellos pacientes que no tienen alto riesgo, Ujú. ¿sí? Es decir, que yo tengo más probabilidades de alcanzar MRD negativa con combinaciones, por ejemplo, como I plus B, ¿sí? O con BTKIs a largo plazo, pero primordialmente con I plus B. Tengo más probabilidad de negativizar la MRD por biología molecular y por clonalidad en P53, ¿sí? Por ejemplo, en comparación a los otros subgrupos. El segundo es que pues, los casos que hemos visto hoy son casos reales, pero en la rutina, yo creo que en muchos escenarios en Latinoamérica vemos pacientes más jóvenes. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, que nuestros pacientes no sabemos exactamente por qué, estamos intentando estudiarlo, determinar por qué razón vemos leucemias linfocíticas crónicas, incluso que debutan con transformación. ¿Sí? Y con transformaciones de Richter y muy agresivas y refractarias a la terapia. Entonces, no sabemos exactamente a qué se debe esto. Creo que los estudios de ancestría tienen que Ujú. guiarnos y la caracterización de nuestra población, que es otro de los mensajes que yo creo que es supremamente importante, porque la información que tenemos recogida hasta este momento de estos paneles, sin duda alguna, tiene que traducirse en que podamos conocer mejor a nuestra población y tener datos de estas características con estas herramientas, creo que sin duda alguna va a ser pues Así es. extraordinario a futuro. Doctor Henry, me dicen que estamos ya, ahora sí, sí, estamos cortos de tiempo, entonces sería bueno pasar al doctor Luis, que en este momento nos escucha para poder dar un cierre acerca de, bueno, cierre conceptual que es tan importante. Bueno, perfecto. Te escuchamos, Luis. Gracias por la presentación de estos casos clínicos representativos. Y pues la idea ahora es poner un poco a punto el fundamento biológico del uso del NGS en la estratificación del riesgo de la leucemia linfocítica crónica, teniendo en cuenta que este tipo de estudios también sirven para, no solamente para estratificar el riesgo, sino también para hacer un seguimiento de la enfermedad, aunque esto no es el caso del panel que estamos revisando, que es el panel de 23 genes de Sofía Genetics. Bueno, como sabemos, la célula tumoral de la LLC depende de diferentes vías, vías intrínsecas para poder lograr una supervivencia y una proliferación. Y acá es claro cómo ante un estímulo antigénico soluble, pues se activan diferentes vías de tirosinquinasa de Bruton, otras también tirosinquinasas como la SIK y otras adicionales que hacen en últimas que promueven la supervivencia y la proliferación de la célula. Asimismo, la interacción, como muy bien lo decían los panelistas, con otras células que son las NURS like cells, que hacen que, pues haya una proliferación de las células neoplásicas. Asimismo, la interacción
con algunos receptores como el CXCR5 y el CXCR4, pues hace que las células tumorales conserven su supervivencia dentro de los órganos linfáticos secundarios y pues y también en el hígado, en el vaso. Bien, es importante resaltar que hay dos tipos de leucemia, ¿cierto? De LLC que se comportan de una forma diferente en función de el tipo de mutación o el tipo de similitud que tenga con la línea germinal el receptor de la célula B. Y es así como tenemos pacientes con un IGBH mutado y un IGBH no mutado. Y es importante recordar que aquellos que tienen una homología con la línea germinal de IGBH, de la secuencia germinal de la línea IGBH mayor o igual al 98%, pues son pacientes que consideraremos no mutados. Esos pacientes tienen una alta respuesta a las señales y se asocian con una característica agresiva de la enfermedad. Por otro lado, los pacientes que tienen IGBH no mutado son aquellos pacientes que tienen una homología con la secuencia de línea germinal del IGBH menor al 98%, menor al 98% y se asocian a una estimulación externa anérgica. Asimismo, se asocia con una enfermedad indolente. Bien, y bueno, acá vemos cómo en esta diapositiva, cómo todas las vías de señalización que hay por debajo del receptor de las células B, pues pueden ser intervenidas con diferente tipo de fármacos. Cuando ya hablamos de la evolución del estudio de la LLC y su caracterización, pues tenemos que partir de los métodos convencionales que son la citogenética, la citometría de flujo y la histopatología. Pero finalmente vamos a una época o a un evento de perfilamiento molecular donde vamos a tener que identificar mutaciones de genes específicos, asimismo rearreglos cromosómicos y modificaciones epigenéticas. Con esto vamos a lograr definir subtipos genéticos diferentes y característicos que no podíamos hacerlo con métodos convencionales. ¿Esto para qué? ¿O por qué? Pues porque nos mejora la estratificación del riesgo, también nos ayuda a seleccionar la estrategia terapéutica, facilitaría la monitoría en tiempo real de la enfermedad y pues nos confiere una habilidad para seguir la evolución clonal. Acá vemos cómo depende del tipo de leucemia que estemos tratando, pues vamos a tener unas características, ¿no? De la célula de origen, del grupo etario afectado, pero es muy importante tener claro acá las anomalías genéticas comunes que tienen cada una de estos grupos de enfermedades y cómo se diferencian cada una de ellas con respecto a las demás. Vemos acá, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, cómo tienen comúnmente anomalías del TP53. Y vale la pena recordar que las aberraciones del TP53 no solamente se pueden detectar con un FISH para evaluar la de lesión del ITP, sino también las mutaciones del gen del TP53 con una técnica como por ejemplo el NGS, ¿no? Y esto corresponde a enfermedades que pueden tener una inactivación monoalélica, que tienen una sola inactivación, o bialélicas con inactivación doble. Asimismo, otras mutaciones, como ya las comentamos, como el Notch1, o mutaciones del SF3B1, unas de lesiones del 13Q o trisomías del 12, que también ya lo comentamos. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué diferencia o qué ventaja tiene la secuenciación de nueva generación o NGS con respecto a las demás técnicas, como la citometría de flujo, la citogenética, el cariotipo, el FISH, la PCR y otras? Bueno, pues para la evaluación del riesgo, pues la NGS nos proporciona un panorama mutacional completo o más completo de lo que nos puede mostrar un cariotipo, una citogenética convencional e incluso un FISH. Y asimismo, con respecto a algunas técnicas como la secuenciación por Sanger, pues también nos puede mostrar tiene una mayor sensibilidad para detectar mutaciones y también para detectar eventos subclonales. Siguiente. Bueno, como ya vimos, pues hay dos tipos de enfermedades y es indispensable evaluar el IGBH, pues porque primero, digamos, aunque el IGBH ya sabemos que es un factor pronóstico adverso,
con las nuevas terapias, pues ese factor pronóstico no ha sido superado, pero sí, digamos, los desenlaces se han mejorado de forma constante, tanto con los BTKI como también con los BCL2 inhibidores. Bien, ¿cómo usualmente evaluamos el IGVH? Comúnmente lo hacemos mediante secuenciación de sangre de baja capacidad. Esto permite identificar el clon dominante en la mayoría de los casos de LLC. Sin embargo, hay algunas limitaciones. Es una técnica compleja que incluso siguiendo las guías de buenas prácticas, no revela una arquitectura subclonal, no revela tampoco la diversidad intraclonal y tiene un fallo de una tasa de fallo general que puede ser alta, ¿no? 5 o 25%, incluyendo fallos totales o resultados no interpretables. Con respecto a las ventajas de la NGS, pues es un método atractivo para evaluar clonotipos, permite analizar múltiples pacientes de forma simultánea y proporciona una visión más completa del repertorio clonal. Siguiente. Bueno, acá pues eso es muy importante detallarlo porque como sabemos, aquellos pacientes que tienen aberraciones del TP53 tienen un pronóstico adverso que no ha sido superado por las nuevas terapias. Y bueno, y ni qué decir con respecto al uso de quimioinmunoterapia en este tipo de pacientes. Ya sabemos que no tiene una cabida en el tratamiento de ese tipo de pacientes. Y entonces es muy importante determinar en los pacientes que vamos a tratar qué técnica vamos a utilizar para poder detectar las aberraciones del TP53. Entonces acá tenemos, es un estudio muy bonito en el cual se evalúan las cohortes de CLL pretratamiento y pues se ha determinado que usualmente una aberración del TP53 se presenta en el 15% de los pacientes. El 85% de los pacientes tienen una variante salvaje o intacta y pues digamos que vamos a centrarnos en la aberración del TP53 y vamos a ver cómo, digamos, aquellos pacientes que tienen mutado el TP53 por NGS con un BAF alto de más, con un BAF alto, pues la mayoría de esos pacientes tienen una deleción del IGTP positiva y una proporción más pequeña tienen un TP53 mutado con una variante alélica, una frecuencia de la variante alélica alta, pero tienen un FISH para lesión de ITP negativo. Por otro lado, están aquellos pacientes que tienen un BAF bajo y una proporción muy pequeña de sus pacientes tiene un FISH para la lesión de ITP positivo y una proporción mayor de pacientes es negativo. Pero también tenemos casos en los cuales tenemos, afortunadamente son mucho menores, creo que un 8% o algo así, que son pacientes que tienen un TP53 no mutado o de tipo salvaje y que tienen un FISH para IgTP positivo. Bueno, y esto finalmente, ¿qué traduce? Esto traduce que cuando vamos a evaluar de forma completa la aberración del TP53, tenemos que hacerlo no solamente por NGS, sino también deberíamos solicitar un FISH para lesión de IgTP. Siguiente. Bien, cuando hablamos entonces de una de las aberraciones, que no es la de lesión, que es la mutación, pues usualmente vamos a secuenciar o secuenciamos con Sanger. Debemos tener en cuenta que con esta técnica el límite de detección es de un 10% o más del BAF, de BAF. Con la NGS, pues se permite detectar clones con un BAF más bajo, menos de 10%. Sin embargo, pues hay algunas dudas acerca de la significancia clínica de las clonas de las clonas menos frecuentes, o sea, un BAF de menos de 10%. Y esto en cuanto a la fiabilidad técnica de detectar variantes con BAF tan baja o la utilidad clínica de identificar esos clones pequeños. Sin embargo, pues ya se ha estudiado que sí, aunque el paciente tenga una mutación de TP53 con un BAF bajo, pues esto puede afectar el pronóstico en pacientes tratados con quimioinmunoterapia. Y de momento, pues en todo caso, pues se desconoce aún su efecto en pacientes tratados con nuevas terapias dirigidas. Es un elemento más para definir, pues que hay que descartar muy bien ese tipo de mutaciones con BAF bajo porque pueden tener una significancia pronóstica. Vimos un caso muy bonito de un paciente con un Notch 1, ¿cierto? Esto se encuentra aproximadamente en un 10% de los pacientes al momento del diagnóstico y en la medida que el paciente avanza en su enfermedad y hay una progresión clonal, pues puede ser más frecuente. Tiene implicaciones clínicas, pero especialmente cuando se utiliza quimioinmunoterapia. De momento, digamos, es controvertido si el Notch 1 pues tiene alguna implicación clínica cuando tratamos con BTKI o con niveles del BCL2.
Por lo tanto, de momento nos da información acerca de un posible pronóstico adverso o intermedio, especialmente cuando se asocia a otro tipo de mutaciones y por lo tanto no se recomienda esta prueba o evaluar la mutación de uno fuera de ensayos clínicos. Su uso de momento sigue siendo exploratorio y no forma parte de la clínica práctica de rutina. Siguiente. Bien, acá vemos ya, digamos, aterrizar las recomendaciones y relevancia pronóstica de los biomarcadores genómicos en pacientes con LLC tratados con terapias dirigidas. Y ustedes ven acá, pues tenemos mucha información que nos puede dar un estudio NGS bien hecho, estandarizado, pero pues tenemos que esto, digamos, aterrizarlo a las guías y a lo que tenemos que hacer o cómo esto va a impactar en el tratamiento que vamos a dar a los pacientes. Y entonces vemos acá como de momento, digamos, es muy importante y está recomendado por las guías evaluar el estado mutacional del IGBH y evaluar las aberraciones del TP53. Esto incluye la mutación, especialmente si es posible, ya lo que tenemos disponible por NGS y por FISH, la lesión de IGTP. Bueno, ya evaluar unas mutaciones de genes diferentes, pues no están recomendadas por la clínica, por las guías clínicas, pero digamos, como ya lo vimos, pueden tener cierta relevancia, especialmente cuando intentamos o pensáramos tratar pacientes con quimioinmunoterapia. Hay otro tipo de biomarcadores, como el cariotipo complejo, que están en estudio, pues se sabe que también un cariotipo complejo se asocia con riesgo adverso. Y también la evaluación de la mínima residual, pero esto es otro tema diferente y no es la evaluación de la clasificación del riesgo. Siguiente. Y bien, esto cómo ha cambiado en el tiempo y es importante recordar cómo hace unas décadas utilizábamos marcadores biológicos como la beta microglobulina o clínicos eh, simplemente la beta microglobulina, el cuadro hemático, por ejemplo, y las adenopatías que son clínicos para definir el riesgo de los pacientes. Y vemos ahí cómo entró la clasificación del riesgo de Wright y de Binet. Y a medida que pasa el tiempo, en las siguientes décadas se fueron adicionando algunas otras técnicas como la citometría de flujo. Recordemos el papel del CD38 y el CD170 como un correlato de el estudio de mutación del IGBH y finalmente las alteraciones genómicas que han reclamado su importancia en la certificación del riesgo de la LLC. Vemos acá que del 2000 se reconoció el factor pronóstico adverso del IGBH no mutado, el factor pronóstico adverso de la lesión de ITP y de las mutaciones de TP53, así como de lesión del 11Q. Es importante recordar que el 11Q, este valor pronóstico adverso, fue superado en diferentes estudios fase 3 y que ya con las terapias nuevas o terapias dirigidas BTKI o BCL2I, esto dejó de ser un factor pronóstico adverso. Ya se superó. No así el IGBH no mutado y las aberraciones del TP53. Y asimismo, pues en función de la evaluación y el perfilamiento genético con diferentes técnicas como la FNGS, pues vamos a evaluar nuevos drivers, ¿sí? Que pueden asociarse con desenlaces desfavorables y que no solamente se asocian con desenlaces desfavorables cuando se presentan solos, sino porque se pueden acompañar de otras anomalías citogenéticas y con un riesgo mayor de evolución clonal y de transformación a síndrome de Richter, ¿no? Y finalmente, tenemos aquí cómo los pacientes con LLC pues pueden tener diferentes cursos clínicos en los cuales se incluye un curso de crecimiento o progresión exponencial, indeterminado, logístico o incluso pacientes que pueden hacer reacciones espontáneas. Y esto en función de lo que los pacientes tienen desde el punto de vista genético, ¿no? Del estado mutacional de IGBH, de los clones, de los drivers subclonales y asimismo pues determinar qué tratamiento vamos a administrar. Siguiente. Bien, entonces, ¿por qué es importante el NGS y por qué es importante un perfilamiento genético adecuado? Pues porque esto impacta en la medicina de precisión en la LLC, no solamente en el diagnóstico y en el pronóstico, también para escoger una terapia futura especialmente y también para monitorizar la enfermedad. Siguiente. Y bueno, cuando hablamos de NGS y vamos a interpretar esto, pues tenemos que saber que hay varios tipos de NGS, ¿ya? Eh, Podemos secuenciar el genoma completo, podemos secuenciar el exoma, ¿cierto? Es la secuencia de regiones que únicamente codifica proteínas, es más eficiente, solamente es 1 el 2% del genoma,
¿ah? Podemos hacer un panel de secuenciación dirigido, como por ejemplo el panel de Sophia Genetics. Siguiente. Y hay otro tipo de secuenciación que podemos realizar, no solamente de DNA, sino también de RNA y otras adicionales. Siguiente. Bien, el flujo de trabajo común de la secuenciación, pues esto pues supone un trabajo, es un trabajo muy completo, también muy complejo, requiere remisión de la muestra, procesamiento de la muestra, preparación de las librerías, secuenciación, análisis bioinformático y finalmente pues la diseminación de los datos. Siguiente. Y bueno, y acá vemos ya lo que podemos encontrar, las mutaciones y las variantes asociadas con LLC identificadas por NGS. Y vamos a ver todas las que se pueden encontrar, ¿no? TP53, Notch1, SF3B1, ATM, hemos hablado de varias de estas, y GBH, ya Carras la nombraron muy bien, que se asocia también con transformación de Richter, y todo esto es una información muy completa que nos va a dar el panel de NGS y que bien podríamos utilizar para definir qué tratamiento vamos a administrar en un futuro a un paciente. Siguiente. Bueno, y como ya les había dicho previamente, pues la NGS no solamente la podemos utilizar antes del tratamiento para diagnosticar variantes atípicas o crípticas, transcripciones de fusión o mutaciones compuestas, para certificar el riesgo o para planear el tratamiento, sino también para, después del tratamiento, evaluar la enfermedad mínima residual, evaluar o monitorizar la evolución clonal, determinar qué pacientes podrían descontinuar la terapia, predecir las recaídas, determinar la respuesta al tratamiento y también establecer un pronóstico en una evaluación pronóstica. Siguiente. Como conclusión, la NGS ha revolucionado el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la LLC al permitir un perfil genómico integral con precisión sin precedentes. Esto antes no se había visto. En comparación con métodos diagnósticos tradicionales, como por ejemplo el Sanger, la NGS ofrece una mayor profundidad de la detección de alteraciones genéticas, una evaluación de la evolución clonal e incluso identificar mecanismos de resistencia. Esto facilitará la estrategia terapéutica personalizada para cada paciente. Hoy, a pesar de que está disponible, pues tiene potenciales desafíos. Interpretar los datos es más complejo. En cierta forma, lo que hay disponible puede ser que no se utilice en la clínica, sino que sean plataformas desarrolladas o orientadas a la investigación. Entonces puede haber una falta de estandarización. Los costos, digamos, también pudieran ser más elevados. Y definitivamente a futuro, la investigación debe enfocarse en integrar la NGS en la práctica clínica rutinaria. Esto, digamos que en la medida que se tenga disponible, nos puede aportar datos para poder estratificar el paciente y poder seguirlo. Y finalmente, pues tener en cuenta que la selección de tratamiento depende de variables diferentes al estado genético. Esto es muy importante, pero como bien lo vimos en los casos clínicos, la comorbilidad cardíaca, la polimedicación, las interacciones medicamentosas, las comorbilidades cardiovasculares, las preferencias del paciente, los retos logísticos, pues, y también la calidad de vida, pues todo tenemos que integrarlo para poder definir eh, qué tratamiento ofrecer al paciente para lograr los mejores desenlaces. Gracias, doctor Luis, por su presentación. Importantísimo e impactante en este momento para poder cerrar de la mejor forma el Genomic Tumor Board del día de hoy, donde hemos tenido unos panelistas de máximo nivel. Solo me queda agradecerles por el espacio, por haber aprendido, doctor Henry, doctor Alejandro, doctor Luis. Muchas gracias por haber estado aquí. Fue genial haber tenido esta discusión, haber aprendido de ustedes y espero que todos los que están viéndonos a través de la plataforma Zoom pues hayan tenido un grato espacio académico aquí de discusión. Bueno, no, ha sido para nosotros todo un placer y como decía Luis en las conclusiones, pasamos de que antes no teníamos a disponibilidad esta tecnología a que ahora todos los pacientes de Colombia, si somos juiciosos, pudieran acceder a este panel genómico. Entonces es una realidad para nosotros, así que la interpretación que le estamos haciendo es ahora una necesidad y creo que le podemos aportar mucho a nuestro paciente como lo alcanzamos a ver en estos casos. Y, por ejemplo, las guías NCCN
ya dan total validez a toda la información de estas mutaciones que nos están dando. Entonces estamos al máximo nivel científico gracias a los apoyos que tenemos para estos paneles. No sé qué dices tú, Alejo. No, yo creo que es un espacio supremamente valioso. Yo creo que este tipo de espacios son espacios que se deben dar en el interior de las instituciones, que es algo que nosotros como clínicos debemos conocer muy bien, debemos saber cómo se digiere este tipo de información para dar la mejor aplicación posible. Hoy, leucemia linfocítica crónica es un escenario de biología molecular, de genética y de citogenética molecular. Tenemos a disponibilidad la posibilidad de clasificar a nuestros pacientes incluso en 8 grandes clústeres moleculares que se reconocen hoy en día y todos tienen pues una firma genética distinta, cada vez vamos conociendo más, pero tenemos esta herramienta y sobre todo tenemos la posibilidad de describir nuestra población, el rendimiento de las terapias, de las nuevas terapias, de las terapias que aún se siguen utilizando en otros centros, eh, dentro de un abordaje pues que debe ser un abordaje muy integral y hecho por grupos multidisciplinarios. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que ha sido un espacio definitivamente de mucho conocimiento y esperamos volverlos a tener por acá. Con gusto, Hasta luego gracias. para todos. Nuestro ADN nos impulsa a luchar por mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen esperanza. Somos FICMAG, un centro de investigación y diagnóstico con experiencia en biología molecular, pionero en medicina de precisión para enfrentar el cáncer. Generamos conocimiento de la más alta calidad y excelencia científica para comprender mejor el impacto y la dinámica del cáncer, aportando en la eficacia del diagnóstico y el tratamiento a través de la medicina genómica. Desde el 2008, apostamos por talento altamente capacitado, con amplia experiencia en ciencias de la salud como biología molecular, bioinformática, genética, genómica y oncología. Un talento que desarrolla grandes investigaciones y procesos analíticos y logísticos innovadores, que se traducen en miles de años de vida sumados gracias al éxito de los tratamientos personalizados. Un gran logro, producto de nuestra experiencia, innovación, conocimiento y tecnología, que nos ha llevado a ser galardonados con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, que nos motivan a seguir invirtiendo en avances tecnológicos y continuar en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer. En FICMAG estamos comprometidos con el bienestar del paciente y entendemos que cada persona es única. Por eso nuestro enfoque en terapias dirigidas nos permite orientar el tratamiento adecuado para cada caso y así reducir el impacto, aportar calidad de vida y transformar la ciencia en esperanza.